luego de que en las instalaciones del metro y en sus alrededores pues se registró la muerte de una usuaria en febrero pasado, como se dio a conocer el día de ayer. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que su administración fortalecerá los protocolos de atención de emergencias. Vamos a ver la historia. La Ciudad de México tiene un promedio de atención de emergencias en vía pública de hasta 40 minutos, desde que se reporta el incidente hasta que llega la atención al lugar de los hechos. Por ello, la jefa de gobierno ha enfatizado en la necesidad de reconfigurar la estrategia de los servicios de emergencia. El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, ERUM, se fortalece con la adquisición de motocicletas, capacitaciones y contratación de médicos que atienden llamadas de emergencia en el 911 instalado en el C5. Metrobús y Metro trabajan con su personal en atención de primeros auxilios. Así fue destacado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa. Añadió que con el caso de la mujer que falleció por infarto cerebral en la estación Tacubaya en febrero, se han establecido mejoras en los mecanismos de atención en el transporte público. Está revisando la Procuraduría desde el momento en que la persona llega a la estación, quién fue la ambulancia, porque sí llegó una ambulancia que la recibió. Sheinbaum Pardo agregó que la sensibilidad para atender cualquier emergencia debe partir desde los funcionarios públicos de alto rango. Hubo un incidente y tiene que haber sensibilidad en los funcionarios, pero tiene que haber una investigación de quién fue el que generó o quién tiene responsabilidades en ese proceso. La mandataria capitalina destacó que los protocolos de atención los definirán los especialistas en la materia. Tienen que decidirlo los expertos, ¿no? ¿Cuáles son el fortalecimiento de esos protocolos? El metro tomó ciertas medidas que lo tiene que anunciar la directora del metro, pero tiene que fortalecerse los protocolos. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.